mis kines, esto fue sacado de los directos, así que si los disfrutas puedes pasarte por las noches, hay directos casi todos los días. En busca de la felicidad, la gran farsa del cine de superación. Reseña de Wajas Studios. Háblale causas. Del cine existen personas que lloran con cualquier escena triste. Lamentablemente, yo no. Y no porque sea de piedra, creo que es justo lo contrario. He vivido tantas veces en carne propia o ajena las situaciones que atraviesan ciertos personajes que mi mente ya reconoce ese dolor antes de que llegue. Es como si mi subconsciente hubiera hecho ese recorrido mucho antes de que la película lo muestre. Y con En búsqueda de la felicidad me pasó exactamente eso. Teniendo en cuenta esto, tuve que verme esta película 6 veces contada para determinar que, aun con todo lo que pasa, la película tiene un problema. Y no lo digo porque sea una mala película, no lo es, sino porque resulta casi imposible de mirar al protagonista sin... Mira, yo no... creo que cuando era niño más que nada me vi esta película. En la actualidad sí me recuerdo poco. Sé que literalmente lucha bastante para intentar lograr alcanzar su meta, de que hay bastante adversidad y que al final, como dicen, esa pequeña parte de su vida se llama felicidad. Pero siento que también, o sea, en ese mensaje también hay cosas como que bastante ignoran. Porque así, por más que tú lo intentes y te des lo mejor de ti, incluso a veces no es suficiente para poder alcanzar tus metas. Y la pregunta es, ¿qué harías en ese caso? Sentir que su vida es un desastre absoluto. Así que no dejen su dislike. Primero, escuchen mi versión. A veces una película pretende inspirar y termina revelando justo lo contrario. En este caso, lo que se presenta como una historia de superación, entendido por el público, acaba mostrando el sinsentido de alguien que escapa de la pobreza solo para convertirse orgullosamente en uno de los engranajes que la generan y la sostienen. Y sí, lo más seguro es que la estés defendiendo y diciendo que es una muy buena película, pero te han mentido, porque es esencialmente el cuento de hadas definitivo del capitalismo moderno. Para entender el verdadero tejido de esta película, debemos mirar más allá de las lágrimas de Will Smith y analizar cómo el guión construye a sus personajes. Chris Gardner, en resumen, es el arquetipo del hombre brillante pero incomprendido, un hombre castigado injustamente por el universo, pero sin embargo, en un análisis frío de sus decisiones iniciales, revela algo distinto, y es que el protagonista no es una víctima de un desastre natural, es una víctima de una negligencia financiera catastrófica. Invierte todos sus ahorros de toda una vida en unos aparatos excesivamente caros y marginalmente útiles. Es un acto de soberbia empresarial del protagonista que la película intenta disfrazar como mala suerte. Y es justo aquí donde la película comete su mayor injusticia narrativa. Linda, que es la esposa de Chris, es retratada constantemente a través de una lente de amargura y falta de apoyo. Vaya, eso sí me percaté en la película. De que, o sea, tratan de dejar a la esposa como si fuera la mala. Cuando, o sea, no mames, acabas de cagarte literalmente con todo, con tu propuesta, todo, y ya no tienen plata. En ese punto ya, ¿qué queda? Es la arpía que abandona a su familia. Malvada. Y me gustaría analizar a fondo este personaje porque es el motor para que la historia avance. La realidad de Linda es bastante dura. Para muchos podría ser la villana de esta historia por lo que hizo, pero la realidad es muy diferente. Trabaja doble turnos en una lavandería, donde intenta mantener a la familia a flote, con un esposo que persigue quimeras médicas que no puede vender. Y para colmo, está ahogada en impuestos atrasados. Linda no es la villana, es la única persona en la narrativa con un apego real a la termodinámica de la pobreza. Su abandono no es un acto de crueldad, es un colapso de un ser humano aplastado por el peso de sostener la ilusión de su marido. Pero en el Evangelio de Wall Street, el realismo de Linda es el pecado imperdonable. El hijo Christopher funciona menos como un personaje tridimensional y más como un dispositivo narrativo de alto impacto. El punto de inflexión de la película ocurre cuando Will está en la calle, frente a las oficinas de una compañía de corredores de bolsa, ve a un hombre salir de un Ferrari rojo elegante. Él le hace 2 preguntas. ¿Qué hace y cómo lo hace? I'm a stockbroker. Had to get with numbers. Solo hay que ser buenos con números y ser Y Chris graciosos. nota que todos alrededor del edificio tienen algo en común, y es que están sonriendo. Es un momento de una superficialidad brillante, pero al entrar en las profundidades, veamos cómo se construye el mito del genio
genio en el asfalto de San Francisco. Si hay una secuencia que define la manipulación narrativa de esta cinta, es el viaje en el taxi. Ese viaje en taxi es la primera vez que Chris tiene una oportunidad real de entrar en el mundo que desea, el mundo de las finanzas. Chris, en un alarde de desesperación táctica, comparte un taxi que sabe que no puede pagar para intentar impresionar a este ejecutivo. ¿Y cómo demuestras tú una aptitud para las altas finanzas, el análisis de mercado o la gestión de carteras de inversión? Pues resolviendo un cubo de Rubik. Y probablemente parecerá inofensivo este juguete, pero el cubo de Rubik funciona como una gran metáfora de la historia. Si puedes alinear... Mira, saliendo un poco del tema, yo sí jamás logré aprender cómo hacer el cubo de Rubik. O sea, sé que hay una estrategia de hacer una cruz en la parte del medio de cada color y luego de ahí se fue un poco más fácil, pero no. A mí siempre me dio hueva, siempre intentaba hacerlo así un poco al champazo y nunca me salía. Colores en un cubo de plástico diseñado en Hungría, posees el intelecto necesario para manejar millones de dólares en la bolsa de valores. Jay Tweedle queda hipnotizado con la destreza manual de Chris, ignorando el pequeño detalle de que el candidato no tiene educación financiera. Resolver el cubo frente a Tweedle no es un truco, es la forma en la que la película condensa su tesis en un solo gesto visual, lo que abre la puerta a la entrevista y hace que Tweedle lo recuerde. Pero la verdadera joya de esta escena es la conclusión. Chris, incapaz de pagar la tarifa, huye despavorido del taxista por las estaciones del metro. El guión romantiza este delito menor, presentándolo como la pícara superviviente del héroe, mientras nos pide que sintamos lástima por el protagonista y no por el... Aquí la verdadera víctima es el taxista. Por favor, métalo preso el trabajador al volante que acaba de perder su dinero, al que encima no mexicano, se sabe si podrá comer esa noche. Poco después, la negligencia administrativa de Chris, que fue a acumular multas de aparcamiento que no puede pagar, lo lleva a pasar la noche en un calabozo, justo el día antes de su entrevista definitiva. A la mañana siguiente, Chris se presenta en la sagrada y conservadora junta de la directiva de Dane Whittle Reynolds, vistiendo una camisa manchada de pintura. Y aquí presenciamos un ejercicio de gimnasia dialéctica de alto nivel. Me arrestaron porque no pagué mis infracciones. ¿Infracciones? Los directivos hombres blancos de traje a medida, que normalmente despedirían a alguien por llevar el nudo de la corbata descentrado, quedan cautivados por su franqueza. Cuando le preguntan que qué pensaría si contrataran a un hombre que se presenta a una entrevista sin camisa, Chris responde que sus pantalones deben ser realmente estupendos. Se ríe millonario, pero por la maldición. ¿Cuándo se me hizo ya? Espérate. Y no, que si va a salir en la parte de abajo esta cosa. Ahora sí. Y el mensaje es perverso. En el mundo corporativo de los años 80, tu historial de deudas, tu falta de experiencia y tu higiene personal son irrelevantes si posees el encanto descarado de Will Smith. Chris es aceptado y el cielo se abre. A veces, incluso más que los estudios, simplemente tu carisma te puede llevar a lugares muy lejos. Obviamente, si lo combinas eso con que realmente sabes sobre el tema, ahí sí en la vida lo tendrías algo un poco más sencillo que otros que no saben tanto desenvolverse. Por eso saber que hablar se es bastante revela la importante. letra Chefcito, ¿qué tal? pequeña. ¿Cómo estás? Estará en una pasantía que dura 6 meses y además de esto exige jornada completa. Para colmo, no tiene ningún tipo de remuneración económica y al final solo uno de los 20 candidatos obtendrá el puesto. Chris, un padre soltero al borde del desahucio, decide que este es el camino más sensato. Y aquí entra dos factores. Mira, esto sí es ya más jodido. O sea, no tienes plata, tienes que mantener un hijo, estás compitiendo contra 19 más, posiblemente mucho más preparados, y decides apostarlo solamente por eso. O sea, en la vida real estás muerto. O sea, extremos, estás la fregado. tiranía del tiempo y la negación biológica. Chris optimiza su tiempo al máximo de forma inhumana. No cuelga el teléfono entre llamadas para ahorrar microsegundos y llega al extremo de no beber agua en todo el día para evitar perder el tiempo yendo al baño. Se nos presenta la deshidratación voluntaria como la cima del compromiso laboral. El darwinismo corporativo aplaudiendo a... Se está poniendo la camiseta por el equipo.
espécimen más desesperado. El escáner es la encarnación física de la falacia del costo hundido. En lugar de declarar la bancarrota de su fallido emprendimiento médico y buscar un empleo asalariado inmediato que le garantice por lo menos un techo a su hijo, Chris se aferra a estas máquinas rotas y una pasantía gratuita, arrastrando a Christopher a un abismo de precariedad evitable bajo la excusa de perseguir un sueño. Luego aparece la escena más icónica y desde una perspectiva crítica la más perversamente manipuladora del film. Tras ser desahuciados, Chris y su hijo se encuentran vagando por una estación de metro. Entonces, Chris inventa un juego con la máquina de escáneres convertida en una máquina del tiempo. Los dinosaurios los atacan y su única cueva segura es el baño público de la estación. La actuación de Will Smith tapando los oídos de su hijo mientras alguien golpea la puerta del retrete es genuinamente desgarradora. El film nos pide que lloremos por la nobleza de este padre, pero nos si distrae con el hecho ahí. aberrante de que este hombre ha pasado todo el día generando valor, contactos para una firma multimillonaria de Wall Street, solo para terminar durmiendo sobre papel higiénico. La pobreza extrema no se presenta como un fallo del estado del bienestar, sino como un fuego purificador necesario para forjar el carácter del futuro millonario. A partir de este momento, la vida de Chris se divide en dos universos esquizofrénicos. Por la mañana viste de traje y sonríe a directivos que ganan en un día lo que él debe en impuestos y realiza llamadas en frío a CEOs. Y a las 5 de la tarde debe salir corriendo de la oficina como si huyera de un incendio para hacer cola en un refugio de una iglesia. Si no llega a tiempo, él y su hijo duermen en la calle. Y en un momento de simbolismo tan poco sutil que resulta hasta casi cómico, Chris literalmente vende su propia sangre para poder comprar una bombilla de repuesto para su maldito escáner médico. O sea, Chris está drenando su fuerza vital para alimentar una máquina rota. Todo mientras trabaja gratis para Dave. A ese punto espero que sorprende que no haya dado uno de sus pulmones o riñones. Twitter. Entonces, llegamos al clímax. Chris es convocado a la sala de juntas, le anuncian que ha conseguido el trabajo. Los directivos, que durante 6 meses ignoraron que su mejor candidato no tenía en dónde caerse muerto, le dan la bienvenida al club. Chris sale en la multitudinaria de la calle y aplaude en silencio, donde finalmente ha ganado. Pero si detenemos la música, ¿qué estamos celebrando exactamente? Chris no ha vencido al sistema, ha sido asimilado por él. El sistema es justo porque al final reconoció el mérito de Chris. Si los otros 19 pasantes se quedan en la calle es porque simplemente no vendieron su sangre ni resolvieron el cubo de Rubik a tiempo. Esto funciona como una enorme lavandería moral para Wall Street. Convierte la explotación despiadada y la falta de empatía corporativa en una simple prueba de fuego divina. Esta película no es sobre la superación como mucha gente cree. Es un documental de propaganda sobre la resiliencia del esclavo moderno. Al final del metraje, el espectador sale del cine con el corazón hinchado, convencido de que el sistema funciona. Pero si aplicamos un análisis mínimamente cínico, descubrimos que la película es un truco de magia narrativo. Nos obliga a mirar la mano que aplaude, o sea, el éxito individual de Chris, para que no veamos... Pero ese es el problema, Ronnie. Que esta desgraciado no tenía nada de plata. O sea, literalmente para poder conseguir algo de dinero tenía que dar sus glóbulos rojos. Y eso que y dormía en un baño en un baño con su hijo. Así que plata era lo que más le faltaba. La mano que estrangula, que sería siendo el sistema. Con las carreras a distancia de la UPN, nada te impide estudiar. Por cierto, siempre porque me pareció las clases curioso son 100% el símbolo de la virtuales. UPN. No sé, digo yo. La película básicamente lanza un mensaje devastador al resto de los mortales, y es que si tú eres pobre y no tienes casa es porque no corres lo suficientemente rápido, no eres lo suficientemente ingenioso con un cubo de Rubik, o no tienes la nobleza de sufrir en silencio. La película individualiza un problema estructural, no nos pide que cuestionemos por qué una de las naciones más ricas del mundo permite que un niño duerma en un baño público mientras el padre trabaja para una firma de
corretaje. Nos pide que Y sí que admiremos le lo paguen. limpio que Chris dejó ese baño después de usarlo. El film nos enseña que el pobre bueno es aquel que imita los modales y la estética del rico, incluso cuando no tiene para comer. El clímax en la sala de la junta de Dane Witter es el momento de la máxima hipocresía. Esos hombres que le dan la mano a Chris y le dan el puesto son los mismos que lo mantuvieron trabajando gratis durante 6 meses, sin importarles si él tenía techo. O sea, uno de ellos era consciente de esto y no hizo nada por ayudarlo. Incluso había uno que le pedía favores a Chris diariamente como un esclavo y tampoco hizo nada para ayudarlo. Entonces, Era la película limosna. los redime, convirtiéndolos en jueces justos que premian el esfuerzo. Al final, Chris no encuentra la felicidad, sino que encuentra la solvencia. En conclusión, En búsqueda de la felicidad es el manual de autoayuda definitivo de un sistema que prefiere darte una película inspiradora antes que un salario mínimo digno. Y fue un placer en diseccionar este cuento de hadas financiero contigo. Síganme en mis redes sociales para estar pendiente de mi estadía y dejando tu like me Y también seamos realistas, en la vida real ni fregado te darían el puesto a ti, posiblemente se lo daría a su primo que recién acaba de salir de la universidad. Sea serio, por favor, sea serio. Hola Kila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ayudarías a que YouTube recomiende estos videos. Y bueno, ya que tocamos el tema del sacrificio, quiero recordar algo que dice la Biblia y es una verdad que encaja perfectamente en esta historia, y es: si ves opresión del pobre y perversión del derecho y de la justicia, no te maravilles, porque sobre el alto vigila otro más alto. Eclesiastés 5:8. Y como siempre, gracias por estar aquí y nos vemos. Palabras muy sabias. Hasta la próxima.